¿Alguna vez te has preguntado cómo es que cierta persona terminó enamorándose de esta otra cuando en realidad aquella unión no pareciera tener un futuro? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que hay personas con mucha suerte a las que aparentemente nunca les pasa nada malo y siempre se ven felices? Pues quizá no lo sabes, pero podrían estar usando magia para estos y otros efectos. Existen conjuros, rituales y amuletos con poderes especiales cuyos efectos son los de atar y proteger. A este tipo de magia se le conoce como nudos mágicos, todos los cuales tienen sus propios usos y su propia historia. En la época de los romanos paganos, las parejas se casaban mientras hacían votos solemnes entre sí y con sus dioses durante la ceremonia de su boda, que es donde obtenemos la frase atando el nudo. Se le conoce como un encantamiento o nudo mágico. Está compuesto por 4 esquinas Piscis entrelazadas con un círculo central y sirve para protegernos de otros hechizos, malas vibras, enfermedades, etc. Pero también para aprisionar, atar o mantener a una persona ligada a otra. Yo soy el documentalista y esto es El Nudo de las Brujas. Alrededor de Europa existen restos dispersos de círculos de piedra y madera, alineados con salidas y ambientes estelares o solares específicos, muchos de los cuales contienen círculos internos más pequeños. En la magia Wicca, la mayor parte de los rituales y hechizos están dentro de un círculo para definir los límites del lugar donde nos encontramos cara a cara con las deidades, donde se hace la magia y donde podemos practicar la meditación. Refiriéndonos a la antigua cultura celta, podemos hablar de algo llamado el nudo de las brujas, que se trata de un legendario amuleto para la protección, asociado con la capacidad mágica de crear hechizos anudando trozos de lazos o cuerdas. Usado normalmente por practicantes de la magia Wicca, el nudo de las brujas es considerado como un amuleto poderoso, capaz de rechazar las maldiciones que son arrojadas contra su propietario con intenciones malignas. Este nudo de las brujas sirve no solo para anular los hechizos y la negatividad, sino que la revierte, es decir, que la devuelve a la fuente de su origen, y es así como se convierte en un eficaz medio de defensa y de ataque para las personas que trabajan con la magia. La conexión del nudo de las brujas con los antiguos practicantes de magia está basada en los hechizos de ataduras, rituales ancestrales realizados con la ayuda de cuerdas de fibra natural y en ocasiones una pequeña figura o imagen. Sin embargo, en la actualidad la referencia más común de los hechizos de atadura se relaciona con la magia dominante. Por ejemplo, para amarrar a una pareja. Este no fue el principio original para el que se creó el ritual. En la antigüedad los hechizos de nudos eran para la protección. Se ataba a un individuo para evitar que éste hiciera daño a otros, pero también como un elemento para la curación y la buena suerte. A veces desatar nudos
Permitía facilitar un parto o resolver conflictos. El nudo de la bruja se puede dibujar en una línea continua, lo que significa que se puede dibujar el nudo de la bruja sin tener que levantar el lápiz del papel. Esto lo convierte en un símbolo de protección. En la historia, las brujas usaban cuerdas anudadas para atar el tiempo, creando círculos de protección y ataban las cosas mágicamente. Los hombres de la Edad Media creían que las mujeres podían inmovilizar su funcionamiento sexual utilizando la magia de los nudos femeninos. Mucha gente en la Edad Media solía rascar el nudo de las brujas sobre las puertas de sus casas y establos para protegerlos de la negatividad que entraban en ellos. También puede ser atado a una brida de caballo o alambre envuelto en joyas para su protección. El significado del nudo de las brujas. El nudo de las brujas es un amuleto con profundo y místico significado. Su forma es como la de una cruz con 4 aspas ovaladas similares a las de un triskel, unidas por un rombo central y sobrepuesta a un círculo. Los 4 brazos de la cruz están vinculados con los principales elementos de la magia natural. Estos 4 elementos son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Y las 4 direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. En la magia Wicca, al igual que otras corrientes espirituales ligadas a la magia natural, se celebra la conexión entre los 4 elementos y las direcciones cardinales, como parte de la manifestación de la madre naturaleza. El círculo que recorre los 4 puntos de la cruz del nudo de las brujas refleja el círculo de los elementos y el enlace energético entre todas las formas de vida. Asimismo, el rombo central hace referencia al tercer ojo o nido de serpientes, el centro de la sabiduría y el despertar de la conciencia. La imagen del nudo de las brujas también hace referencia a elementos de la geometría sagrada. ¿Cómo se utiliza el nudo de las brujas? El nudo de las brujas es utilizado como amuleto personal a manera de dije o colgante con una cadena o un cordel de cuero. Sin embargo, también puede ser llevado en el bolsillo, la cartera o anexado a un llavero. Se pueden adquirir nudos de las brujas en las tiendas de productos esotéricos, físicas o a través de tiendas en internet. Pero cuidado, no debe permitirse que otras personas lo toquen. Únicamente su propietario puede hacerlo. Para activar el amuleto, este debe ser lavado en agua corriente, por ejemplo en el agua de un río, y dejarlo una noche completa bajo la luz de la luna llena. Este proceso se repite siempre que se considere necesario purificar el amuleto. Hoy en día, muchas brujas modernas han elegido este símbolo como su símbolo preferido, buscando una manera de protegerse del mal. Finalmente, si tú consideras usar este nudo para protección, existe un conjuro que deberías recitar mientras dibujas o fabricas el nudo de las brujas. El nudo puede ser dibujado en la parte posterior de una foto de uno mismo o en el cuerpo. Es mejor que mientras hagas este conjuro te centres en el dibujo del símbolo y en la energía protectora positiva que quieres elevar. El conjuro es el siguiente. A la luz del dragón esta noche, te llamo para que me des fuerza. Tu poder sobre mí derroches,
para que el mal sobre mí no crezca. Como arriba, así abajo, de un lado al otro me posea. El mal contra mí será un fracaso, que siempre que así sea. Yo soy el documentalista y esto fue El Nudo de las Brujas. Saludos especiales para Sergio Denis Alvarado, Souk, Brenda Lisette Salgado López, Roberto Carlos Cuadra, María Ponce, Yahosca Marenco, Carla Nailina Ramos Ramírez, Juan David Vergara Quiroga, Olivia Mercado, Antonio Martínez, María Ángeles Vilches, Arvin Alfredo Cordero Martín, Antares de Salvatore Grimaldi, Johnny León, Pancho García, Fede Sánchez, Natalia Isaza Capote, Daniel Gallardo 7, César CH Ramírez, Lorena Vázquez, Andrus Relix, Isaías Ruartes, Víctor Alejandro Peña de la Rosa, David Presentado, Ian Santos Arias, Celso Silva, Javier Barreto, Mariel Hernández Muñoz, Leonel Rojas, Johnny Rivera, Giovanni Vega, Víctor Donaire Espejo y El Negro de Color. Gracias y hasta la próxima.